Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de las Cortes y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, buenas tardes con cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que el Señor los bendiga. Hoy comenzamos una nueva serie que consiste en el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y amados hermanos, esta serie más o menos nos llevará entre 2 a 3 años. Así que termina nuestra visión 2028 y también creo que acabamos la serie con la visión 2028 y después iremos hasta los confines de la tierra. Amén. Y efectivamente la serie la estamos titulando así. El título era Testigos hasta los confines de la tierra. Pero por razones técnicas del equipo de comunicaciones me la pusieron hasta los confines de la tierra. Más cortito me dijeron, pastor. Pero cuando usted ve hasta los confines de la tierra, ya sabe que el título original, ¿cuál es? Testigo, ¿no? Testigo. Me dijeron, pastor, es que el término, otro grupo lo utiliza, testigos. Entonces me dijeron, ¿no? Entonces ya, pero ya sabe, esta es la serie, hasta los confines de la tierra, porque tenemos que ser testigos hasta los confines de la tierra. Amados hermanos, este libro de los Hechos es un libro maravilloso. Y justamente muestra cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó hasta los confines de la tierra. Y eso vamos a estar estudiando en este tiempo. Y ese título está en base a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice así. ¿Lo tienen? Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis, ¿qué dice? No se olvide, ¿cómo qué es? Testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Amén? ¿Amén? Aquí está el título, hasta los confines de la tierra. Y este versículo está en la versión, la Biblia de las Américas. Y quiero deciros que vamos a comenzar a utilizar para Hechos la Biblia de las Américas. Entonces, os animo, vamos a usar en este tiempo la Biblia de las Américas. Usted si puede, en la Biblia versión digital, la puede ir revisando. Y vamos a estar estudiando en base a la Biblia de las Américas. Como digo, este libro de los Hechos nos habla de la obra del Espíritu Santo. Nos habla cómo el Espíritu Santo capacitó a la iglesia, cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia y la guió para extender el reino de Dios. También nos muestra cómo creció la iglesia. El libro de los Hechos nos muestra cómo una iglesia crece en medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de los ataques. El libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia necesita la guía del Espíritu Santo justamente para ser testigos hasta los confines de la tierra. Y así fue con la iglesia primitiva, fue testiga hasta los confines del mundo conocido en ese tiempo. Por eso que algunos han opinado que este libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Otros han dicho que este libro se debe llamar Los Hechos de Jesús por medio del Espíritu en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia. Un poco largo el título, pero porque justamente el libro de los Hechos habla de Jesús obrando en su iglesia por medio del Espíritu Santo. El tema que hoy vamos a tratar, este es nuestro primer tema, hablando acerca del reino. Ese es el título de nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque en la lectura que ha hecho Fernando André ha leído el versículo 3, quiero resaltar el versículo 3, ha leído del 1 al 3, y en el versículo 3 nos dice lo siguiente el Señor Jesús, nos cuenta Lucas.
A estos también, dice, después de su padecimiento, hablando de Cristo, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿Cuántos días Jesús se tomó para hablar con sus apóstoles? ¿Cuántos días? 40 días después de su resurrección. ¿Y de qué tema les habló? Del reino de Dios. Que nuestro Señor Jesús le habló de ese tema que era importante, hablar acerca del reino. Y se tomó esos 40 días para hablar acerca del reino. Y el tema del reino de Dios está registrado en la palabra de Dios, porque el Señor Jesús, al hablar con ellos han registrado las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con respecto al reino de Dios. Y es por eso que hoy, permitidme comenzar hablando acerca del reino. Y nos tomaremos estos 40 minutos, el Señor se tomó 40 días, nosotros 40 minutos, para hablar de este primer tema, el reino de Dios. Amén. Vamos a orar entonces para pedir la dirección de Dios y comenzar con nuestro primer tema. Haremos una pequeña introducción y entraremos a hablar del reino. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias Señor porque podemos estar hoy aquí delante tuyo. Y como te hemos cantado, Señor, transforma nuestro ser. Transforma toda nuestra vida. Sigue transformando nuestro corazón. Y hoy, Señor, a través de tu palabra, habla nuestra vida para justamente transformarnos. Utiliza este instrumento tuyo, Señor, para la comunicación de tu palabra. Y que, Señor, me limite a tu palabra. Que sea tu palabra hablando y este instrumento solamente señalando tu palabra. Porque es la única que transforma nuestras vidas. Señor, obra hoy. Y si es tu voluntad también, Señor, derrama tu salvación en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. El libro de los Hechos. Permitidme comenzar con algunos, a manera de introducción, hablar de quién es el autor del libro de los Hechos. Por unanimidad de la Iglesia, han identificado como el autor de este libro a Lucas. Lucas, el autor del tercer evangelio, que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, él es el mismo autor del libro de los Hechos. Y ese es el testimonio unánime de la iglesia de que Lucas es el autor del libro de los Hechos. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? Se conoce muy poco de Lucas, pero se sabe que era gentil, que se convirtió al cristianismo. Al parecer, Lucas era oriundo de Antioquía y Lucas fue un compañero frecuente y fiel del apóstol Pablo. Caminó con el apóstol Pablo, lo acompañó, era un compañero fiel, Lucas. Por lo menos lo acompañó desde la visión macedónica que tuvo el apóstol Pablo hasta su martirio. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículo del 9 a 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y miren, noten el versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lucas se incluye. Estaba con Pablo. Procuramos ir a Macedonia. ¿Y qué más dice? Persuadido. Lucas se incluye. Estaba acompañando a Pablo. Persuadido de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Lucas acompaña a Pablo. Y él lo acompañaba, y por eso que escribe el libro de Hechos. Y lo acompañó hasta el final. Pablo dice de él cuando escribe la segunda carta a Timoteo. Cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, estaba ya próximo a la muerte. Estaba prisionero en Roma. Se dice que era su segunda prisión y estaba esperando la muerte. Y él dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:11, solo, ¿qué dice? Solo Lucas está conmigo. Solamente estaba Lucas acompañándolo.
Miren este compañero. ¿Cuántos quisieran tener un compañero como Lucas? ¿Sí o no? Que te acompañe hasta la muerte, un amigo hasta la muerte. ¿O quieres tener como Judas? No, como Lucas. ¿Cuántos dicen amén? Como Lucas, compañeros así. Pablo tenía un compañero como Lucas, el que escribió esta carta de los Hechos. A él se le conoce como el médico amado, era médico. Y Pablo dice, el médico amado. En Colosenses 4:14, Pablo habla de él, dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos. Entonces ahí está acompañando a Pablo. Entonces, ¿el autor quién es? Lucas. El autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos. ¿Quién es el destinatario en esta carta o en este tratado? Lucas le escribe a una persona llamada Teófilo. Teófilo. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1. Ya estamos entrando en Lucas. Dice, el primer relato que escribí, ¿cómo se llama? Teófilo. Trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces, Lucas está refiriendo que ya le había escrito un primer tratado, un primer relato, y que en el libro de los Hechos está escribiendo un segundo relato, como decir, un tomo 1, tomo 2. Era toda una sola obra, pero él escribió en 2 partes. Se dice que también por razones técnicas del peso de los rollos. En el primer tratado le dice a Teófilo, Lucas 1, del 1 al 4, le dice así: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, él dice, versículo 3, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Teófilo, y le dice excelentísimo Teófilo. Miren, no se sabe con exactitud quién era Teófilo, aunque el nombre Teófilo se llama amado de Dios, así que es un lindo nombre, pero de pronto no era creyente este hombre. Pero se cree que este hombre Teófilo era un funcionario romano. ¿Por qué? Por la expresión excelentísimo Teófilo. A las autoridades romanas, dignatarios, como por ejemplo el gobernador Félix en el capítulo 24 y 23, Pablo le dice excelentísimo Félix. Entonces se utilizaba justamente para los dignatarios romanos. Y se cree que Teófilo era un dignatario romano, era un funcionario romano. No se sabe si era cristiano o no. No se sabe si Lucas lo estaba evangelizando o lo estaba discipulando. No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que él tenía intención de contarle a Teófilo, uno, la vida de Jesús, y dos, la vida de Jesús en su iglesia. Tres, ¿cuándo se escribió este tratado? ¿Cuándo se escribió? Bueno, aproximadamente ha podido ser escrito en el año 62 después de Cristo. ¿Por qué creemos que fue en el 62 después de Cristo? Porque la primera cárcel que estuvo el apóstol Pablo en Roma data del año 60 al 62 después de Cristo. Y Lucas termina justo su relato con este primer encarcelamiento, que era domiciliario, era en una casa. Pablo tenía libertad para predicar, Pablo tenía libertad para recibir visitas. Entonces, Lucas termina ahí su tratado, su historia, termina de escribir en este encarcelamiento. Veamos los dos últimos versículos de Hechos 28, 30 al 31. Miren lo que dice estos dos versículos 30 y 31 de Hechos 28, del último capítulo. Dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, o sea, la gente venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, ¿y sin qué dice?
sin impedimento. Pablo estaba preso en una casa como un arresto domiciliario, pero él tenía libertad de predicar. Ahí termina la historia que cuenta Lucas, ahí termina. Entonces, por eso que se cree que más o menos lo habrá escrito estando en Roma en el año 62, porque entre 60 y 62 Pablo estuvo preso. Tiene que ser antes del 70, porque en el año 70 se produjo la destrucción de Jerusalén. Y si Lucas hubiera visto la destrucción de Jerusalén, lo hubiera narrado, porque para la iglesia la destrucción de Jerusalén era un hecho muy doloroso, muy triste, que tenía que contarlo. Y además porque Pablo está predicando aquí, en esta prisión, de manera abierta, sin impedimento. Y en el año 64 comienza la persecución de Roma contra los cristianos, con Nerón. ¿Os acordáis de Nerón? Nerón, que incendia Roma, le echa la culpa a los cristianos e inicia la persecución. Desde el año 64 comienza a haber una persecución brutal contra los cristianos. Entonces, Lucas no la cuenta. Entonces, más que probable que Lucas escribió en el año 62, puede ser un poco menos, 61, pero en ese lapso habrá escrito Lucas. ¿Cuál es el propósito? El propósito de este libro que escribió Lucas. Bueno, como hace un momento decía, él escribió a Teófilo para contarle la historia de las cosas que Jesús había hecho durante su ministerio terrenal y que sigue haciendo en la tierra, pero ahora con su presencia espiritual. Lucas le dice a Teófilo que le escribió las cosas hechas por Jesús cuando estuvo en la tierra, ungido por el Espíritu Santo. Lucas lo cuenta cuando fue bautizado el Señor Jesús, y que ahora en Hechos continúa ese registro de lo que Jesús está obrando por medio de su iglesia, esta iglesia guiada también por el Espíritu Santo. Lucas comienza con la ascensión de Jesús, habla del nacimiento de la iglesia en Pentecostés y termina hasta la predicación de Pablo en Roma. Y vemos en Hechos cómo Lucas narra el esparcimiento del evangelio, el crecimiento de la iglesia en medio de oposición, en medio de persecución, principalmente de los judíos religiosos. Este libro de Hechos provee información de las primeras 3 décadas de la existencia de la iglesia. Y si bien es un libro histórico, contiene grandes enseñanzas para la iglesia, en relación a la guía del Espíritu Santo, en relación a la predicación del Evangelio, en relación a enfrentar la oposición y la persecución. Nos muestra cómo la iglesia se va organizando y estructurando, y nos muestra cómo la iglesia crece cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Este es el libro que vamos a estudiar hoy. Y una vez más vamos a leer estos primeros 3 versículos del cual vamos a tratar hoy. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Jesús resucitado estuvo con sus apóstoles. Y vosotros sabéis, Jesús estuvo en su ministerio terrenal un poco más de 3 años con sus apóstoles, compartiendo, enseñándoles la palabra de Dios, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Él estuvo enseñándoles. Y luego, después de su resurrección, está con ellos como 40 días hablando con ellos. Recordad que al comienzo los apóstoles dudaban si iba a resucitar, se habían escondido. Pero ahora lo ven, están con Él, conversan con Él. Eso les habrá animado tremendamente. Y en ese tiempo nos cuenta la Biblia que Jesús les habla acerca del reino. Jesús estuvo con ellos durante 40 días y dice que se les apareció con muchas pruebas convincentes,
Claro, la gran prueba era la resurrección. Pablo mismo dice que la resurrección de Jesús confirmó su deidad. En Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Entonces su resurrección era la prueba de su deidad y se apareció durante 40 días varias veces a los apóstoles en distintos lugares. Se le apareció en Galilea, en el camino a Emaús, en el Monte de los Olivos, etc. Ellos eran testigos oculares de Jesucristo resucitado y de su ascensión al cielo. Es más, Jesucristo se apareció a muchas personas, a María Magdalena el primer día de la semana, se le apareció a otras mujeres, a Pedro, a los que caminaban hacia Emaús, a sus 10 discípulos en Jerusalén, luego a los 11, incluido con Tomás. Se le apareció a Jacobo, su hermano. Entonces se apareció muchas veces el Señor Jesús. Por eso que Lucas dice en este versículo 3 que se apareció con pruebas indubitables, con pruebas convincentes, dice el versículo 3, entonces, ahí está, con pruebas convincentes durante 40 días. Ellos vieron a Jesús, palparon con sus manos, caminaban con Jesús, comían con Jesús durante esos 40 días. Durante esos 40 días pudieron expresar sus dudas, reflexionar y considerar estas pruebas indubitables, convincentes de su resurrección. ¿Y de qué les habló el Señor Jesús? Pues les habló del reino de Dios. La Biblia lo deja establecido claro, que les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del reino de Él? ¿Qué nos dice su palabra? Hoy, amados hermanos, quiero compartiros 5 enseñanzas del reino de Dios relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. 5 enseñanzas. Amén. Primero, Jesús inaugura el reino. Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice? El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es interesante que vemos que cuando viene el Señor Jesús, nos dice que justamente su reino se ha acercado. Ahora, escúchame bien. En la Biblia vemos que Dios creó nuestro mundo para que fuera habitado por los seres humanos. Él creó al hombre. ¿Pero qué ocurrió? Ahora, recordad, creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre estaba hecho a la imagen y semejanza para representar a Dios. Éramos los representantes de Dios. Teníamos dominio sobre lo creado. El ser humano tenía que dar gloria al Creador. Sin embargo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Se cortó la línea? ¿Se cortó la línea? ¿Qué ocurrió? La desobediencia, el pecado. Los representantes fallaron. Los representantes pecaron. Y así pecó toda la humanidad. Entonces, la historia bíblica nos presenta al Rey soberano, a nuestro Señor, ejecutando su plan salvador, prometido desde Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad, miren lo que Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad entre tú, a la mujer y al hombre le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, hablando al hombre, mira, va a haber enemistad. ¿De dónde vienen los problemas del feminismo, el machismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué se pelean los hombres y las mujeres?
¿Se dan cuenta? El pecado trajo toda esa enemistad. Toda esa enemistad. El hombre quiere mandar, la mujer quiere mandar. ¿Quién se debe sujetar? ¿Quién se debe someter? Entonces, bueno, otro tema. Dios le dice al hombre, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Está hablando de Jesús, del Salvador, que el Señor Jesús iba a herir a la serpiente, a Satanás en la cabeza. Y él iba a herir en el calcañar, porque cuando muere, cuando es crucificado el Señor Jesús, su talón sufre, porque en la crucifixión. Entonces, escuchadme, cuando viene el Señor Jesús, inaugura en este mundo el reino eterno de Dios, porque viene a restaurarlo, viene a salvar, a restaurar el reino. Ya el reino se había roto, nuestra relación con el mundo se había roto porque éramos malos representantes de Dios por nuestro pecado. Entonces el Señor Jesús viene a restaurar. Por eso que Él decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creen en el Evangelio. En otras palabras, se estaba inaugurando este plan de salvación para que el reino de Dios sea una realidad en la vida de sus hijos. Por eso decimos que Jesús inaugura el reino. Pero no solamente Jesús inaugura el reino. Jesús es el reino. Jesús inaugura el reino, pero Jesús es el reino. Miren lo que dice Lucas, capítulo 17, verso 20-21. Dice así. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Los fariseos dicen, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Dicen los fariseos. Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mire aquí, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, a Él mismo. El reino de Dios estaba allí. Jesús es el reino de Dios en persona. Donde está Jesús está el Rey. Y donde está el Rey está el reino. En Jesús se encarna la soberanía de Dios. Jesús es el Rey que trajo justicia, amor y verdad. Jesús es el Rey que transforma el mundo y que reina en los corazones de los hombres que rinden su vida a Él. Él trae su reino a este mundo, pero lo trae al corazón tuyo y mío y de todo aquel que entrega su vida a Él. Ahora, de pronto tú me dirás, pero pastor, ¿cómo que Jesús es el reino? Porque Él le dijo a Pilatos en Juan 18:6, Jesús le respondió a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí, le dice Jesús a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Claro, estaba refiriendo que su reino era un reino espiritual y que en ese momento su reino se estaba implantando en los corazones de aquellos que le rendían su vida. Aquellos que se dejan gobernar por Jesús, aquellos que dicen que Jesús es su Señor, entonces están en el reino de Dios. Quiere decir que Jesús es el reino cuando Él gobierna nuestra vida. Amén. Ahora, escuchadme para que podamos entender un poco. ¿Esto quiere decir que Jesús no reina? Nunca ha existido un día en el que Dios haya dejado de reinar. Él siempre ha reinado. Siempre ha reinado, nunca dejará de hacerlo. Dice el salmista, Salmo 135:6, dice así. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios reina, Dios reina. No hay rincón en la creación en la cual Él no gobierne eternamente. Él gobierna eternamente en todo lugar. Sin embargo, Él gobierna bajo su soberanía.
Él deja que hoy el mal esté imperante, pero Él tiene el control. Él sabe hasta cuándo. Porque el Señor Jesús nos decía que Satanás es denominado el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, hablándonos de que tiene influencia temporal, aunque limitada, en este sistema mundial actual. Su sistema se caracteriza por el pecado, el engaño, la oposición a Dios, aunque el poder del enemigo está sujeto a la soberanía de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces Dios reina, pero un día habrá un gobierno directo, material. Hoy gobierna Dios y tiene su soberanía, permite que el mal siga estando presente en la humanidad. Porque en algún momento he dicho, si Dios ya quitara el mal, ya ¿a cuántos nos hubiera quitado? ¿Y cuántos perderían la oportunidad de salvación? Ahora, ¿ustedes os acordáis cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro? Y una de las primeras cosas que dice en el Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino. Y es que Jesús es el reino porque es el reino presente. Sin embargo, también va a haber un reino futuro. Su reino se consumará en el final. Hoy Jesús es el reino y nos ha dejado los estatutos del reino que están en su palabra. Él quiere reinar en nuestro corazón, Él quiere reinar en nuestra vida, Él quiere gobernar nuestros corazones. Jesús es el reino. Pero el príncipe de este mundo quiere alejarnos del reino de Dios. Quiere que hagamos las cosas de su reino pagano, mundano. Él es el príncipe de este mundo. Él se opone al reino de Dios y quiere oponerse para que nosotros no vivamos conforme al reino de Dios. Cristo quiere gobernar completamente nuestros corazones. Él quiere gobernar. Jesús es el reino que debe reinar nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, hemos dicho que Jesús inaugura el reino. Amén. Segundo, que Jesús es el reino. Pero mira, tercero, Jesús es el mensajero y el mensaje del reino. Jesús es el reino, pero también es el mensajero del reino y Él encarna el mensaje del reino. Miren, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Primero, de que Jesús es el mensajero. Lucas 4:23, dice así. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estaba proclamando el Señor? ¿Qué estaba proclamando? El evangelio del reino. Él es el mensajero. Él traía el mensaje del reino. Otro pasaje, Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando, ¿qué dice? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús predicaba el evangelio del reino. Era el mensajero del reino y traía el evangelio del reino, predicaba el evangelio del reino. Es vital que se predique el evangelio del reino. El mismo Señor Jesús dice en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué va a ocurrir primero? Que el evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo. Y luego viene el fin. ¿Se dan cuenta de la importancia del evangelio del reino? Ahora, ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué es el evangelio del reino? En una sola palabra, Jesús. En una sola palabra, Jesús. Jesús es el mensaje.
Dice Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ese es el evangelio del reino, Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados para que tú y yo seamos salvos. Pero nos llama ese evangelio al arrepentimiento. En Jesús se encarna el evangelio. Porque el evangelio son buenas nuevas. Entonces Jesús trae las buenas nuevas y Jesús es la buena nueva. La buena nueva de salvación. Tú y yo estamos hoy aquí alabando al Señor por Jesús, porque Jesús nos perdonó nuestros pecados cuando un día venimos arrepentidos a Él. Cristo es el evangelio, Cristo es el mensajero, Cristo es el mensaje. Él encarna el mensaje. Una vez, yo estaba yendo a hablar le traía un regalo a mi esposa. Entonces me dijo, yo digo, hoy estoy haciendo de correos, le dije yo a mi esposa. Estoy haciendo de correos. ¿Qué hace correos? Trae las cartas. No. Estoy haciendo, entonces, te traigo un regalo. Y ella me dice, ¿dónde está el regalo? Me dice, el regalo soy yo, le dije. Y me dijo, ¿y no hay nada más? Me dijo. Pero en cambio, Jesucristo era el mensajero que encarnaba el mensaje. Él traía las buenas nuevas y Él era la buena nueva. Por eso que decimos que Jesús es el mensaje. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el mensaje. Él es el mensaje. Colosenses 1, versículo 13 y 14 dice así. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mi amado amigo, mi hermano, cuando venimos a Cristo y tomamos el mensaje de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios nos traslada de antes. ¿Dónde estábamos? ¿En qué reino estábamos? En el reino de las tinieblas. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Jesucristo, recibimos el mensaje de Jesús, entendemos que Él murió por nuestros pecados, entendemos que nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Jesús nos traslada del reino de la muerte al reino de su Hijo amado, al reino de la vida, en quien tenemos redención, es decir, el perdón de los pecados. Él es el mensaje y a Él necesitamos para recibir vida eterna. Por eso que decimos, Él es el mensaje y el mensajero. Resumamos. Jesús inaugura el reino. Cuando dice, el reino de los cielos se ha acercado. Se está cumpliendo la profecía de salvación en Jesús. Pero Jesús es el reino. Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, está reinando en nuestro corazón. Jesús es el mensajero del reino, pero también el mensaje del reino. Pero cuarto, somos instrumentos de Jesús para la extensión de su reino. Somos instrumentos de Jesús. ¿Quién es instrumento de Jesús? Tú y yo. Tú y yo. Si tú eres parte del reino, entonces tienes que ser un instrumento de la extensión de su reino. Porque cuando Jesús decía, enseñaba al Padre Nuestro, en Mateo 6:10, venga tu reino, este es un reino hacia futuro.
Pero nos dio también, os recordarán, la gran comisión en Mateo 28, 19, cuando nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos manda a cumplir la gran comisión y estamos orando que venga el reino, quiere decir que nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino, porque si estamos pidiendo, Señor, venga tu reino, ven, tenemos que nosotros llevar el evangelio del reino, ser instrumentos para que el reino de Jesús se siga extendiendo. Tú y yo tenemos que ser esos instrumentos. Jesús lo dijo a sus discípulos, Lucas capítulo 10, versículo 8 y 9. Los mandó a predicar. Él les dijo, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Y van a predicar a casas, y si alguien les decía, venga, come lo que te sirvan. Y también le dijo, sanad a los enfermos que hay en ella, en esa casa, y decirles, se ha acercado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mi amado hermano, extender el reino de Dios, hablar del Señor. Dios establecerá un día un reino físico, pero mientras tanto tenemos que extender su reino en cada corazón. Los que somos del reino tenemos que extender su reino. No estamos para estar callados, silenciados. No, mi amado hermano, tú y yo somos un instrumento. Y cuando un día estemos en el reino de Jesús, diremos amén. Fuimos esos instrumentos. Pero qué triste que de pronto estés en el reino y tus amigos, familiares, estén en el infierno. ¿Y qué te van a decir? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste? Mi hermano, tenemos que ser instrumentos para extender el reino de Dios. Seamos esos instrumentos, no nos quedemos callados. La voluntad de Dios es que seamos esos instrumentos en medio de este reino de tinieblas, en medio de este mundo donde se opone al reinado de Cristo. Tenemos que extender el reino. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que anunciar su reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y 5, el último. Tenemos que extender el reino de Dios, pero la quinta verdad es que Jesús consumará su reino. ¿Sabes, amado hermano? Ahorita tenemos que extender su reino. Y hay una lucha en nuestro interior para obedecer completamente al reino del Señor. Satanás, el príncipe de este mundo, nos quiere alejar de los caminos del Señor. Aún nuestra naturaleza pecaminosa a veces se quiere rebelar a los estatutos del reino de Dios. Pero ¿sabes cuál es la gran noticia? Que un día esto terminará y Jesús traerá su reino material a este mundo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, hablando de los tiempos del fin. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. A nuestro Rey, a nuestro Rey. Él reinará un día aquí en esta tierra. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que ser esos instrumentos para extender su reino. Pero una pregunta que también te quiero hacer hoy para reflexionar todos es ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios? ¿O todavía sigues viviendo como ciudadano del reino de las tinieblas? Tenemos que vivir como ciudadanos del reino de Dios, entendiendo que Jesús
Jesús trajo su reino, pero su reino le costó su vida. Murió en la cruz por ti, por mí, para que seamos parte de ese reino. Cuando Él murió en la cruz, Él moría para que tú puedas venir a este reino. Pero pues vienes cuando vienes arrepentido por tus pecados. Pero mi amado hermano, Jesús vino por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, cuando nos reconciliamos con el Señor, cuando estamos con el Señor, queremos agradarle más y más, porque Él es un Rey santo. Santo. Mi hermano, no somos perfectos, pero el día que fallamos uno se arrepiente y no quiere hacerlo, ya no hace lo mismo. Se arrepintió, cambia, Jesús te transforma y uno quiere agradar más al Señor, quiere ser más santo para Él. Así debe vivir un ciudadano del reino, queriendo agradar más y más a su Rey. Pero ello debe ser siempre bajo la guía de su Espíritu Santo para ser buenos hijos del reino. Mi amado, vive para agradar a tu Rey. Si tú eres ciudadano de este reino, vive para agradar a tu Rey con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cierra tus ojos para terminar. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.